Muchas gracias, Pedro, y bueno, es un placer estar aquí, vernos de nuevo las caras después del momento al que hace referencia Pedro, antes de las elecciones generales, después de las elecciones municipales, en donde ya se anticipaban algunas tendencias. Realmente se trata no tanto de analizar los datos concretos como de contextualizarlos y ver un poco el entorno y la tendencia que marcan. Decíamos algunas cosas que eran interesantes, como que la política o la estructura de la política había cambiado. Se partía un poco, lo que tienen ahí en la pantalla, los ciclos por los que se había pasado en los últimos años, en la última década, en donde se había planteado una estructura de partido mayoritario que había entrado en crisis en el 2011. Después se inaugura una nueva etapa económica en donde realmente es la llamada nueva política. Al final de ese ciclo realmente lo que tenemos es la crisis de la nueva política, y lo que está emergiendo surgió ya en las municipales. Una vuelta al bipartidismo, primero en el Partido Popular, primero en el ámbito de la derecha, gestionado y articulado alrededor del Partido Popular, y lo que ha demostrado, lo que muestra realmente las últimas elecciones generales, es que también se está reestructurando el espacio de la izquierda alrededor de un partido hegemónico como es el Partido Socialista. A lo mejor podría alguien pensar que esto es evidente, y entonces hay que recordar pues que en un momento determinado Podemos y el Partido Socialista prácticamente estaban a la par. Por lo tanto, había una amenaza real o una tendencia real del debilitamiento del Partido Socialista, y de que el espacio de la izquierda se articulara alrededor de una serie de partidos políticos, etcétera, en donde no había un partido hegemónico. Sin embargo, lo que indica realmente los datos de las elecciones generales últimas es precisamente la capacidad que ha tenido de rearticular el Partido Socialista nuevamente el espacio de la izquierda. Y eso es muy significativo porque cambia el paradigma político y cambia la acción política y la estrategia política. No es lo mismo hacer política desde una situación, unas circunstancias, una estructura de bloque político, a, por el contrario, hacer una estrategia política desde el partido mayoritario. Y yo creo que eso es lo que cambia la política en la actualidad. Realmente, ven ahí hay un indicador de qué es lo que representa el Partido Popular y el Partido Socialista en términos electorales. Y el último dato que pueden apreciar es que es el 65% del electorado. Eso, si ustedes lo comparan en las elecciones del 2015, en donde es el 51%, del 51 al 65, supone un cambio muy sustancial, de carácter estructural. Por lo tanto, la política no debería ser la misma. Y es verdad que hay un conflicto entre un mensaje o una acción política que se articula alrededor del eje derecha-izquierda, como es de facto, como ha ocurrido en las últimas elecciones, y cuando los datos realmente de lo que es la acción política por parte de los partidos mayoritarios, lo que debería suponer es una representación de la amplia mayoría del electorado en España, con independencia de ese eje derecha e izquierda. Realmente en esa nueva política o nueva política, en donde hay una redefinición del espacio político con un electorado central alrededor del 65%, representado por el Partido Popular y el Partido Socialista, realmente lo que sería deseable es un cierto entendimiento en lo que son las políticas de Estado o las cuestiones institucionales. Esa es una interpretación de lo que está definiendo las condiciones concretas políticas electorales, ¿no? Yo creo que eso es muy significativo, sobre todo cuando
lo que indican también los datos es que ese éxito inesperado del Partido Socialista en las elecciones generales ha sido el fruto de un flujo, eso está por ver realmente en los estudios postelectorales que se hagan con posterioridad y que en unas semanas hará el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero es de prever que realmente esos 4 o 5 diputados que ha tenido inesperadamente el Partido Socialista probablemente vienen de Sumar y de RC, que es la izquierda también. Por lo tanto, el planteamiento es que el Partido Socialista se ha convertido en ese gran partido de la izquierda, centrado, no condicionado, o no debe estar condicionado por los extremos, y por lo tanto lo que es deseable es que la acción política a partir de los resultados de estas elecciones represente adecuadamente lo que es el sentir ampliamente mayoritario del 65% del electorado, y que la acción política, los electores, muchas veces se habla de lo que nos han dicho los electores. Lo que han dicho los electores realmente en estas elecciones es que la política debe estar articulada alrededor del Partido Popular y el Partido Socialista. Eso es lo que dicen los datos realmente. Actuar desde los extremos realmente sería un error de cara al futuro, porque en lo único que se profundizaría es en la división, en la fragmentación, en el conflicto. Y no olvidemos que también lo que están indicando los datos es que esa estrategia de confrontación y de crispación lo que alimenta son los extremos. Por lo tanto, si no queremos alimentar los extremos, si queremos un cierto consenso en algunas políticas básicas del Estado, realmente lo que están diciendo los electores, es una interpretación, es que la necesidad de que los dos grandes partidos de derecha y de izquierda, o más bien desde el centro izquierda hasta el centro derecha, es que dialoguen y se pongan de acuerdo en determinadas políticas de Estado. Eso es. Además es que, como pueden apreciar también, el voto de derecha e izquierda es que está dividido a 45-44, es que están prácticamente igualados. Tenemos ahí una estructura sólida, consistente, dividida al 50%, que desde luego exige, en nuestra opinión, pues una acción de diálogo, de acuerdo, que es verdad que la cultura política que tenemos no es muy propicia, pero yo creo que es el momento de pedir y de reivindicar otra forma de hacer política basada en el consenso, en el diálogo, en el acuerdo. Lo está pidiendo la mayoría de la población. Gracias. Bueno, para que sigamos el desarrollo del análisis político que ahora va a hacer Nicolás Redondo, que es el coordinador y portavoz del colectivo Fernando de los Ríos, yo quiero decirles que al final de su intervención abriremos un turno de preguntas a los medios para aclarar o para ampliar la información que estemos dando. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, yo la verdad es que no había hecho nunca una rueda de prensa en un sitio tan pintoresco y tan agradable. Saben que este es el Club Argos, que se lo recomiendo de verdad. Yo he asistido alguna vez a alguna comida aquí, pero sobre todo el edificio tiene una peculiaridad histórica que es necesario recordar antes de empezar mi intervención. Esta fue la casa del presidente Canalejas, un regeneracionista, un liberal que fue asesinado en 1912 cuando venía del Congreso de los Diputados a su casa. Ya verán ustedes que, por lo tanto, además de ser muy agradable, además de tener este tono casi británico, además de ser una novedad, porque pocas ruedas de prensa se harán en el futuro también en esta situación, el ámbito en el que vamos a desarrollar este encuentro con ustedes, estamos desarrollando este encuentro con ustedes, es un ámbito ciertamente solemne, histórico y trascendente. En España, por desgracia,
y algo de ello diré, olvidamos con frecuencia nuestra historia. Y esta es una apelación involuntaria, tengo que decir, pero una apelación a nuestra historia, a saber de dónde venimos, a saber dónde estamos y a saber lo que queremos en el futuro. Nada mejor que una casa de este simbolismo. Bueno, yo primero quiero agradecerles, como lo ha hecho Pedro, que estén ustedes aquí con nosotros hoy. Somos una voz pequeñita, humilde, pero clara y diáfana, que intenta enriquecer el debate político español, como también decía Pedro, desde el centro izquierda y sobre todo para España. Toda la reflexión que haré yo, luego me someteré a sus preguntas, será una reflexión de carácter general y teniendo en cuenta lo que consideramos nosotros son los intereses de España. Pueden pensar ustedes al final de mi intervención que nos hemos equivocado, pero no tendrán ninguna duda que hasta en esa equivocación, que yo creo que no existirá, hasta en esa equivocación somos bien intencionados y no hay nada que nos condicione, porque ni tenemos nadie que nos pueda comprar ni nadie que nos quiera vender, y eso nos da una gran libertad para expresarnos, como digo, con humildad, con moderación y con respeto, pero también con contundencia sobre lo que queremos que sea España. Podíamos no estar aquí, podíamos ocultarnos, habíamos hecho 2 actos y podíamos haber terminado tranquilamente, podíamos mirar para otro lado, podíamos escondernos después del 23 de julio, pero hemos decidimos antes ya, decir lo que opinamos. No queremos de ninguna manera que nadie crea que va dirigido en contra de él, lo que yo diga hoy, lo que digamos en la rueda de prensa, no, es una reflexión de carácter general sobre lo que nos proponen los resultados electorales. Bien, ustedes saben, lo hemos oído con frecuencia y muy intensamente en esta campaña electoral, concretamente en San Sebastián, que el universo es infinito. En contraste, la democracia está muy limitada. La democracia está limitada por las normas legales, por la Constitución y las leyes, está limitada por los usos y costumbres y está limitada por el autocontrol de los políticos. Uno de los elementos más básicos de la política es que los que ejercen la política, los que ejercen la representación, sepan, cuando llegan, que no van a poder hacer todo lo que quisieran hacer, que es imposible en una democracia representativa que tiene límites poderosos, porque este sistema, en contra del universo, sí tiene finitud, sí tiene límites y sí tiene condicionamientos. Hemos visto estos días cómo mucha gente ha dicho que estos resultados plantean un panorama endiablado, complejo, que nos acerca a situaciones impensables. Lo han dicho algunos políticos, tal vez desmayados por su propio resultado, lo han dicho algunos cronistas, y nosotros, yo, evidentemente, José Antonio tampoco, no coincidimos con este análisis. Puede que los políticos compliquen la situación, puede ser. Me disgustaría que fuera así, pero puede ser. Pero los españoles han hablado como muy claro y tal vez como nunca en los últimos 5 o 10 años, dejando claro que el eje de la política española gira alrededor de 2 grandes partidos nacionales. El partido que representa el centro derecha, el Partido Popular, y el partido que representa el centro izquierda, el Partido Socialista Obrero Español. Y no quiero que se me pase la oportunidad, hablando de estos 2 grandes partidos, de expresar mi felicitación a los 2 grandes partidos. Al Partido Socialista, porque ha vencido
los sentimientos contrarios, las expectativas y las encuestas, manteniendo un magnífico resultado, y al Partido Popular, como no le voy a felicitar, siendo el partido ganador, el que ha ganado en definitiva las elecciones. Para los dos, mi felicitación, y decir que además ese resultado, que si no lo ves, que si lo ves desde lejos, no con los afanes partidarios y de tribu, pues a mí me dejó relajado el domingo pasado. Es un resultado que propone tres lecturas que a mi juicio son imprescindibles y de las que, queramos o no saldremos en el futuro. Una, que los dos grandes partidos, sea como fuere, puedan llegar a arreglos de gobierno, tal como se presenta el resultado electoral, dándoles la importancia que les han dado a los grandes partidos. Es cierto que los partidos nacionales, el Partido Socialista y el Partido Popular, tienen en su mano todo, desde el acuerdo de gobierno hasta la posibilidad de modificar la Constitución si consideraran que en algún punto había que modernizarla. Es que está todo en nuestra disposición. Por lo tanto, los españoles no se han equivocado. Si se hubieran equivocado da igual, pero no se han equivocado. Han hablado claro y diáfano, y otra cosa distinta es cómo interpreten los que están interesados en la vida política esos resultados electorales. Esa sería la primera interpretación que yo haría rápidamente. Segunda, que el electorado español ha impedido radicalmente que un partido extremo, que un partido radical pueda llegar al gobierno. Y esto es una peculiaridad en la que tenemos que pararnos un poquitín. El resultado electoral del 23 de julio deja claro que la ciudadanía española, muy mayoritariamente, no quiere de ninguna manera que un partido como Vox esté con responsabilidades de gobierno. Eso ha quedado de una forma diáfana, tanto porque es imposible que sume con nadie, como por su propio resultado electoral. Los vascos, por la situación en la que vivíamos, éramos los dedicados a la política. No veíamos la dimisión como algo irremediable. Si perdíamos, pues simplemente decidíamos irnos. Abascal es vasco, pero ese hábito, esa costumbre que teníamos en el País Vasco, porque suponíamos que la política era mucho más importante que la politiquería, pues lo ha perdido el Madrid, porque después de 19 diputados perdidos, que no haga una reflexión autocrítica de su propio liderazgo, pues me parece inaudito. En un momento determinado tiene que bajar de Babieca y pensar qué es lo que le ha salido mal a su partido. Pero también, en relación con la primera parte que les decía a ustedes, tengo que decirles que la ciudadanía española, que la sociedad española, no estaría muy de acuerdo con que el gobierno de la nación, el gobierno de España, dependiera de Puigdemont, dependiera de un prófugo con sentencia ratificada, no solo por la justicia española, sino por decisiones del Parlamento Europeo y del tribunal correspondiente de la Unión Europea. No creo que estuviéramos contentos los españoles sabiendo que tenemos 3 embajadas en Bélgica: la que representa los intereses de España ante el gobierno de Bruselas, la que representa al gobierno de España ante la Unión Europea, y la de Waterloo. No creo que sería razonable. Me decía hace unas semanas un amigo mío que venía de
que venía de Francia, pero que no era francés, que el ser humano se acostumbra a casi todo y con mucha tranquilidad. Pero antes de que nos acostumbremos, permítame decirles que sería inaudito, sorprendente, angustiosamente sorprendente, cualquier gobierno de España que dependiera de un prófugo de la justicia. Esto se tiene que desechar rápidamente. No le podemos dar carta de normalidad a esta cuestión. Se tiene que rechazar radicalmente y rápidamente la posibilidad mínima de que se convierta en el árbitro de la política española, una persona que ha huido de España, que no se ha presentado ante la justicia y que, como característica fundamental en la vida política, no hablo de la vida personal, en la vida política, tiene pues una gran arbitrariedad a la hora de establecer políticas, pero sobre todo es que es un prófugo de la justicia española. Decía antes lo de las democracias que son limitadas por los usos y costumbres, por las leyes y por el autocontrol. No hay una democracia sólida que se respete si el gobierno, sea el que fuere, se apoya en un grupo parlamentario dirigido desde un país extranjero y dirigido por un hombre que está perseguido por la justicia. Hay momentos, después del 23 de julio, con la angustia que han tenido muchos, que en esto no habrán reparado, no se habrán puesto a pensar. Y yo esas horas de júbilo en la izquierda, pues las comprendo, las respeto y me parecen bien. Pero una vez que todo vuelve a su cauce, que todo se tranquiliza, que tenemos que mirar lo que va a pasar en octubre, lo que va a suceder en diciembre, los presupuestos que se tienen que conformar y el resto de la legislatura, cualquier persona que represente y que defienda el sistema de democracia representativa, social liberal, para entendernos, estará conmigo en que si sucediera esto, estaríamos de verdad en una especie de excepción ibérica. Esto sí sería excepcional que un gobierno de la Unión Europea, uno de los países más importantes, tuviera necesidad de depender de un personaje como Puigdemont. Cuando además no tenemos esa necesidad, porque los españoles se han hablado alto y claro y les han pedido a los dos grandes partidos que se pongan de acuerdo. Como comprenderán ustedes, yo no me voy a introducir en lo que les corresponde a los partidos políticos, pero les digo que hay una amplia gama, no ilimitada, pero una amplia gama de posibilidades de acuerdo que satisfagan a la inmensa mayoría de los españoles y que no provoquen inquietud, zozobra y desasosiego en la sociedad española. Se tiene que pensar en cómo se hacen los próximos presupuestos, se tiene que pensar en cómo nos enfrentamos a la situación de crisis económica que puede venir, se tiene que pensar en cómo gestionamos los fondos que provienen de la Unión Europea para que podamos dar el salto al siglo XXI definitivamente. En realidad estamos en la encrucijada que nos lleva a poder dar el salto al siglo XXI definitivamente y asentarnos en el siglo XXI, o volver a los tristes, melancólicos, ineficientes hábitos de la restauración española. Eso es lo que tienen que decidir los que se presentaron a la campaña electoral y los que tuvieron ese resultado por el cual yo les he felicitado. La tercera opción
es también rechazable. La tercera opción es que vayamos nuevamente a elecciones. No habría ninguna justificación y sería una impugnación de carácter general a la clase política española que tuviéramos que ir en plazo breve de tiempo a elecciones. Porque, como decía anteriormente, las posibilidades de entendimiento, si no caemos en los sectarismos del pasado, están encima de la mesa. Nosotros, después de estas tres características, seamos los que seamos y estemos en la situación en la que estemos, defenderemos los principios inspiradores del sistema del 78. Reconciliación y concordia. Ni me gustan gritos a mí, que digan no pasarán, ni me gustan gritos de que te vote chapote. Nosotros estaremos caminando en medio de esto. Y seremos muchos o pocos, pero lo defenderemos siempre, porque esto que defendemos, que es el sistema del 78, es lo mejor que nos ha podido pasar en la historia moderna de España. Y una política de bloques, una política en la que los bloques se consoliden entre la derecha, la izquierda y los partidos políticos nacionales no ejerzan la responsabilidad que tienen que ejercer, nos llevaría justamente a provocar la herida más profunda que se ha provocado al sistema del 78 en estos 40 y tantos años. Por eso nosotros defenderemos esto, que se concreta en algo tan sencillo como que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos, no solo para gobernar, sino para enfrentarse a los grandes retos de este país. Esto ya lo hicimos, esto ya lo hicieron, esto ya lo llevamos a la práctica en el 76-77, rompiendo una tradición que no era solo de 40 años, como dicen, sino mucho más antigua, de enfrentamiento cainita entre españoles. Pero eso lo hicieron los españoles, ponerse de acuerdo, y se pusieron en la Constitución del 78, y se pusieron de acuerdo en los pactos de la Moncloa, y se pusieron de acuerdo en leyes fundamentales que han dado el engranaje necesario a la democracia española para que funcione. Lo que pedimos, aunque lo pidamos en minoría, y aunque algunos crean que somos unos incautos, lo pedimos y lo seguiremos pidiendo. Y lo pedimos porque ya se pudo hacer, y lo que se pudo hacer se puede volver a hacer. Depende de los dirigentes de los partidos políticos y sobre todo depende de los que tienen más número de parlamentarios en el Congreso de los Diputados. No se ha elegido en estas elecciones un presidente de gobierno. Eso no está en nuestra mano. Se han elegido diputados que se tienen que poner de acuerdo, esa sería su responsabilidad, para elegir un presidente de gobierno. Ese es nuestro sistema y es un buen sistema y ha dado muestra de su eficacia durante muchos años. Pues señores, pónganse ustedes de acuerdo. Nosotros defenderemos los pactos de moderación y centralidad. Miren, ayer apareció un artículo precioso, de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Pedía algo tan sencillo a la izquierda democrática, a la izquierda que defiende la democracia representativa. Pedía algo tan sencillo como que nos paremos un momento. El domingo por la noche fue eufórico. Sí, claro, todas las expectativas eran negativas, habían estado asediados, bien, una explosión de alegría. Pero una vez que esa explosión ha terminado, a la izquierda, especialmente al Partido Socialista, no desde un punto de vista orgánico, sino político, les pedimos que se paren a meditar, que se paren a reflexionar, que miren el futuro y miren la complejidad de cualquier acción que no sea la de buscar acuerdos con el Partido Popular sin predeterminación. Lo mismo que le decimos al otro partido, que se pongan de acuerdo sin tener ninguna predeterminación a la hora de sentarse en la mesa.
que se han elegido, han sido diputados y no presidentes del gobierno. Y en esos términos que pedía Juan Carlos Rodríguez Ibarra, esos términos yo me quiero adherir diciéndoles, ahora que estamos como estamos, a los socialistas, que nadie sobra, que nadie sobra. Y que la experiencia, el prestigio político, intelectual de dos personas como Felipe González o Alfonso Guerra serían imprescindibles en este debate. Ya ven que yo solo he hablado de carácter general, pero le diré algo muy personal. Si yo tuviera alguna responsabilidad, o hubiera tenido, mejor dicho, alguna responsabilidad en la campaña electoral, desde la izquierda, porque la derecha no la puedo tener, llamaría desde luego al que ha ganado y le felicitaría, y las siguientes dos llamadas serían a González y Alfonso Guerra para que vinieran al día siguiente y pudiéramos hablar. En cualquier caso, que vean en el Partido Socialista, ya que no lo vimos después de las elecciones municipales, que vean todas las perspectivas, que vean todos los análisis que se hacen con buena intención desde la izquierda democrática española, que no establezcan límites de lealtad o fidelidad. Todos pueden y deben contribuir. Y termino con algo ya muy personal para someternos a sus preguntas. La vida política tiene ya es muy pícara. Casi todo el mundo está dando por descontado que lo que nosotros defendemos es muy difícil que se lleve a cabo. Bien, les digo que yo creo que lo importante es empezar, y que cuando empiezas es mucho más fácil que cuando no has empezado a conseguir esos objetivos. Pero que nosotros seguiremos defendiendo esto, no tengan ninguna duda. Y quiero decírselo desde el punto de vista personal, yo que soy el heredero de dos personas, mi padre y mi abuelo, que desde siempre y en minoría absoluta defendieron la libertad y la democracia española. A mí no me importa quedarme solo, además que estoy muy bien acompañado, pero que no tenga duda, yo no me desanimo ni me intranquilizo, seguiré defendiendo lo que creo que ha sido el salto en la historia más importante de España en los últimos 40 años, en los últimos 200 años, que es esa España de la Constitución del 77, de la transición, que se inspira en esos principios que son el de la concordia y la reconciliación. Fíjense ustedes qué difícil tuvo que ser que gente del régimen y gente que había luchado contra el régimen se sentaran en una mesa para hablar. No es que dos partidos políticos discutieran o se enfadaran o tuvieran posiciones distintas, no, es que unos venían del régimen anterior y otros venían de la cárcel del régimen anterior. Y los que venían de un lado y los que venían del otro tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo. ¿Saben por qué? Por algo que yo no sé si está en práctica, pero es imprescindible. Supieron y tuvieron la capacidad de renunciar a objetivos máximos por conseguir los objetivos fundamentales de los españoles, que eran la democracia y la libertad. Nos sometemos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, yo voy a ir concediendo las palabras. Si pueden ustedes presentarse al mismo tiempo, se lo agradeceríamos. Tiene usted la palabra, por favor. Buenas, soy Karen Bacán, del Español. Quería preguntar más concretamente si entonces es posible pues un gobierno de coalición entre